buenas tardes. A nombre de la Nidigraf les doy a todos la más cordial bienvenida a este cierre de brocha de oro, realmente un día de conferencias. El tema creo que es sumamente interesante y muestra la variedad que hay en las artes gráficas. En este caso vamos a hablar de flexografía y quienes nos acompañan es Martín Maldonado, que es el presidente del FTA México, Flexpert y especialista en procesos de impresión, que actualmente se desempeña como presidente de FTA México, desde donde impulsa el desarrollo, profesionalización e innovación del sector. A lo largo de su carrera ha liderado áreas claves como desarrollo de negocio, ventas técnicas, relaciones públicas, operaciones, logística y soporte técnico, destacando por su capacidad para generar crecimiento, posicionamiento de marca y fortalecimiento de alianzas estratégicas. Profesional con más de 35 años de experiencia en la industria de las artes gráficas, incluyendo más de 25 años de especialización en flexografía, con una sólida trayectoria en posiciones directivas, gerenciales y de asesoría estratégica. Martín está aquí al centro. Muchas gracias. También tenemos a Jaime Agudelo, Flexo Technical and Service Manager de Miraclone Corporation, especialista en flexografía y prensa digital con más de 20 años de experiencia en la industria de artes gráficas. Ha liderado la implementación de más de 200 sistemas de prensa y el desarrollo de soluciones a la medida para distintos clientes. Ha colaborado con Kodak en Latinoamérica, impulsando la adopción de tecnologías CTP y Flexel NX. Su experiencia abarca impresión comercial, empaques, periódicos y digital, destacando por su enfoque estratégico, habilidades técnicas y capacidad para generar relaciones de valor y crecimiento sostenible. Y por último, aquí nos acompaña Carlos Rodríguez, 20 años de experiencia en la industria, con experiencia en todo el flujo de trabajo, diseño, preprensa, grabados, producción y área comercial. Actualmente responsable de ventas en Bobs para la división de etiquetas y banda angosta. Los tres van a hacer un panel que Martín va a ser el moderador y el título es Estandarizar para competir, el futuro de la flexografía en México. Muchas gracias. 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 Gracias, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por las palabras, Héctor. Nada más te faltó decir que también impermeabilizo casas. Entonces, pero muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos aquí. Me siento muy contento de tener a grandes amigos aquí, profesionales de la industria. Vamos a bajar un tema que creo que es de gran interés y además de que creo que ya es un tema que ya no puede esperar, es un tema que ya está en la agenda y que cada vez suena más, ¿no? Y me gustaría dar lectura, porque no quisiera omitir nada y darle un pequeño contexto. Es para mí un verdadero honor darles la bienvenida a esta charla traída por la FTA México dentro del marco del acuerdo que tenemos de colaboración con Anidigraf y con Expográfica. Hoy nos reúne un tema que honestamente ya no pertenece al terreno de la tendencia ni al terreno de la opción. Nos reúne un tema que ha pasado a convertirse en una prioridad de permanencia para cualquier empresa que quiera seguir competitiva dentro de la industria gráfica y del empaque. Y quisiera comenzar con una pequeña reflexión muy directa. Este es el primero de muchos llamados que hará la FTA México a la industria mexicana para entender que la improvisación ya no compite contra mercados estandarizados. Porque hoy la pregunta ya no es si tenemos mejores prensas, la pregunta ya no es si tenemos mejores polímeros, mejores anilogs, mejores tintas, mejores softwares o mejores sistemas de medición. La pregunta real es por qué, teniendo hoy más tecnología que nunca, seguimos enfrentando los mismos problemas de variabilidad, de desperdicio, de arranques lentos, de repetibilidad inconsistente y de dependencia absoluta en el factor humano. La respuesta es simple, señores, porque durante muchos años la industria ha concentrado gran parte de su esfuerzo en modernizar equipos, pero no necesariamente en estandarizar los procesos productivos. Seguimos teniendo empresas con grandes inversiones, pero con enormes costos ocultos provocados por la subjetividad. Seguimos teniendo áreas productivas donde el conocimiento crítico vive en la memoria de ciertas personas y no en la documentación técnica del sistema. Y eso en el mercado actual ya representa una enorme desventaja. Porque hoy competir no significa solamente imprimir bien. Competir significa imprimir igual siempre, arrancar rápido, reducir desperdicio, garantizar color, tono, ganancia, presión, consistencia,
trazabilidad. Competir significa depender menos de la intuición y más del proceso. La industria mexicana no pierde dinero por falta de equipo. La industria mexicana está perdiendo dinero por falta de la consistencia en el proceso. Por eso hablar hoy de estándares ya no es hablar de teoría. Hablar de estándares es hablar de rentabilidad, productividad, hablar de credibilidad frente a clientes cada vez más exigentes. Y es justamente bajo esta necesidad que la FTA México presenta en este marco de Expográfica una herramienta fundamental para nuestra industria. El lanzamiento oficial del libro FIRST en español 7.0. FIRST no es solamente un libro técnico. FIRST representa la traducción de un lenguaje técnico internacional hacia una necesidad urgente de la industria latinoamericana, la necesidad de medir, documentar, alinear criterios y construir una cultura de repetibilidad. Porque lo que no está documentado no es proceso, es memoria operativa. Y la memoria operativa no escala, señores. Por eso esta tarde no queremos quedarnos en una exposición teórica. Queremos abrir una conversación profunda con dos perfiles que representan perfectamente los frentes desde donde esta transformación está ocurriendo. La operatividad, la operación productiva y la tecnología aplicada. Me acompañan dos profesionales, grandes amigos de enorme trayectoria. Carlos Rodríguez, director de Banda Angosta de DevOps Latinoamérica. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Y Jaime Agudelo, el director de Servicios Técnicos para Latinoamérica de Miraclon, quien también nos aportará su visión tecnológica y metodológica de cómo esta estandarización técnica está redefiniendo la consistencia y la calidad de la impresión. Estoy convencido de que esta conversación nos permitirá entender no solamente por qué estandarizar es urgente, sino por qué quien no comience hoy en este camino probablemente en muy poco tiempo estará compitiendo únicamente por precio. Muchas gracias y bienvenidos. Y abro la pregunta. Finalmente, ¿qué tan importante es la estandarización hoy? ¿Es urgente o es importante? Gracias, Martín. Es una gran pregunta. Creo que todos hemos oído esa frase de lo que no se mide no se controla, y la otra frase de lo único estable en Flexo es la cantidad de variables que tiene, ¿no? Las variables siguen apareciendo. Y eso no va a cambiar. La flexografía va a seguir teniendo variables, la tecnología sigue evolucionando, seguimos viendo desarrollos en prensas, en planchas, en anilox, en cintas, etcétera, etcétera, pero las variables siguen estando ahí. Esos desarrollos, la única manera de aprovecharlos eficientemente es definitivamente a través de la estandarización, ¿cierto? La forma de lograr competir, llegar a mercados, a la rentabilidad, a definitivamente capturar más negocios y oportunidades es estandarización. ¿Qué es estandarización? Ya ahí hay muchas definiciones, ¿cierto? Y hasta dónde va la estandarización hay muchas definiciones. A mí me apasiona el tema y he estado trabajando en KPIs de impresión. Entonces, cada vez vemos más en las plantas de flexografía hoy en día mediciones de KPIs. Todos hemos oído hablar de OEE, ¿cierto? ¿Cuántos lo están usando? ¿Cuántos empiezan a medir tiempos de disponibilidad, eficiencia, productividad, calidad? Y empiezan a trabajar sobre esos KPIs. Todavía el número es limitado. En Latinoamérica vamos, pudiera decir, un poquito más adelante que en otras regiones, pero aún seguimos viendo que el control de variables sigue estando limitado, lo que nos da una oportunidad interesante. Pero Carlos, ¿tú qué piensas de el conocimiento base para empezar a medir esas variables? ¿Lo tenemos en Latinoamérica? No definitivamente en el todo. Creo que el principal problema es siempre la resistencia a ese cambio cultural que existe en las plantas o en los talleres de nuestros clientes, amigos convertidores, y es el primer paso a vencer, ¿no? Si de dirección, gerentes, alta dirección, no hay esta convicción de querer lograr
porque a veces les cuesta incluso aceptar que hay pérdidas, que a veces no se tiene la ganancia que se espera al final de cuentas de un negocio, la rentabilidad de los negocios, y siguen aceptando ineficiencias porque la cultura también que existe en México es así lo hacemos y lo hemos hecho durante mucho tiempo así, ¿no? Y mi punto en esta parte es cómo lograr cambiar esa mentalidad, no solo desde dirección, sino hasta en todos los departamentos que trabajan alrededor de una prensa o de equipos, ¿no? Desde diseño, preprensa, grabados, montaje, impresión, terminado, control de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos factores, definitivamente, si uno falla, hay problemas. Imagínate cuando no están controlados todos, ¿no? El desastre que puede haber, ¿no? Claro, es que al final del día digo, esto es artes gráficas, pero es un negocio, ¿no? Y yo creo que también ahí está el punto clave para que exista el interés para entrar en esta dinámica de empezar a estandarizar. ¿Dónde pierde dinero hoy una planta sin estandarización? ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde? Bueno, es muy interesante porque el cambio de dónde va pasando está ocurriendo sin que nos demos cuenta. Todo empieza cuando empezamos a cambiar de largos tirajes a cada vez cambios más cortos, con calidades más altas exigidas por las marcas, y nos empieza a cambiar la dinámica de la planta. Una cosa era tener 2 horas, 3 horas de inicio de un trabajo de tiempo de setup de máquina en un trabajo que iba a durar 3 días. Otra cosa es las 3 horas con un trabajo que va a durar 1 hora. El impacto y el efecto en la rentabilidad de ese trabajo es enorme. La única manera de empezar a ser rentables en esos largos tirajes, medianos tirajes, cortos tirajes, empieza a ser la estandarización y empieza a ser la reducción de esos tiempos muertos, el análisis del downtime, de en qué áreas tengo posibilidades de mejorar esa productividad, ¿cierto? El análisis de mi velocidad promedio efectiva, pero yo no busco la velocidad mayor de la máquina, yo busco la velocidad mayor a la que yo no tenga problemas, porque hay mucha gente que busca la velocidad en pro de mostrar que imprimía 400, pero me toca parar a limpiar cada 3000 metros, no es eficiente, tengo que buscar mi velocidad promedio efectiva donde no tenga problemas de impresión, y ahí esas variables como el OEE, donde analizamos intrínsecamente dentro de la definición los tiempos de parada, los tiempos de mantenimiento, la efectividad de mantenimiento, la efectividad de resolución de errores de mis operarios, la efectividad y resolución de problemas para que no se vayan a calidad, empiezan a contar y se vuelve estratégico para un análisis optimizado de la estandarización. Por ahí yo empezaría. ¿En mercado de banda angosta vemos exactamente lo mismo o tú crees que cambia banda ancha, banda angosta, folding carton? ¿Qué crees tú? Yo creo que las variables son las mismas, si no es que son iguales, en diferente formato solamente. Pero en la pregunta, y reforzando un poco el tema, creo que la parte donde más pierde una compañía es perder clientes, perder pedidos, y la escala hacia abajo es costo de materias primas que se van a la basura por un mal proceso, por un mal control, tiempos muertos, y eso implica tiempo de mano de obra, el costo de un equipo parado que no produce, y hay una escala de cosas que es muy larga y podemos entrar en mucho detalle, ¿no? Pero como bien lo mencionas, definitivamente esas variables, si dejan de ser parte de la gente, o sea, el control, dejan de ser parte del operador, del jefe, del gerente, etcétera, y lo transformamos hacia procesos, hacia documentación, hacia control. Y bien lo dijeron al principio, ¿no? La industria ha evolucionado muchísimo, no solo en la tecnología, en los equipos, sino en la forma de operar. Y básicamente ahora el que no está en un nivel de control
documentado, o sea, procesos, sistemas, creo que pierde más dinero de lo que cree o de lo que puede tener en sus resultados de cada mes, ¿no? Entonces, sí es algo crítico y desafortunadamente sigue pasando. Hay muchas empresas donde creen que tienen el control, ¿no? Pero uno pues, observa desde fuera de la caja y te das cuenta que pues hay muchas áreas de oportunidad que ahí están vivas, ¿no? Y que uno a veces con tecnología, desde placa, insumos, consumibles, maquinaria, incluso los software que están alrededor de una planta operativa, pues son cosas que definitivamente ayudan, ¿no? Y el impacto ahora que el mercado ha cambiado hacia todo es rápido, el que no llega primero pierde la oportunidad, el que pierde un cliente por rechazos pierde esa credibilidad. Entonces son cosas que tienen mayor impacto, ¿no? Vuelvo a insistir en esa parte, pero el controlar desde abajo va en el cambio cultural, ¿no? Y si no hay ese cambio, pues vuelvo a repetir, es difícil, ¿no? Que una empresa sobresalga, ¿no? Y más con tanta competencia que hay en el mercado, ¿no? Sí, claro. Sí, porque, bueno, no solamente es un tema cultural, sí hay una resistencia, como comentabas, Carlos, pero también muchos piensan que estandarizar o entrar en un proceso de estandarización, cuando oyen esas palabras, piensan que van a entrar en un proceso costoso, que van a empezar a invertir, ¿no? Finalmente esto es un negocio y ellos miden eso. Y a veces no es tanto eso, pero sin embargo esa es la percepción, ¿no? Decir, a ver, yo voy a entrar en un proceso de estandarización y ya dicen, híjole, voy a gastar más. Hay una frase que usa un compañero de Asia que es muy interesante. No controlar la calidad es la mejor manera de gastar dinero. Es la forma más fácil y rápida de dejar el dinero en el suelo, en la planta, ¿no? Entonces es muy interesante porque nuevamente cada vez con las nuevas necesidades del mercado, y repartimos en algunos de ustedes, ahorita les repartimos a los que les faltan esta impresión, nos habla del poder de la estandarización. La estandarización nuevamente va dictada, uno, por las necesidades de la marca, ¿cierto? Ya ustedes saben, cada vez son marcas más globales, cada vez tienen mayor conocimiento de lo que es color, de querer promover su producto en diferentes medios y quieren que ese producto se vea de la misma manera que lo ven en la pantalla, y empiezan las migraciones además de diferentes métodos de impresión, de rotograbado a flexo, de offset y digital a flexografía, y queremos que ese color sea igual, ¿no? Entonces las marcas van a pedir alta calidad adicional de definición, y eso va a ser muy interesante. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo podemos hacer? No hay otra forma que estandarizar. Este es un ejemplo de una empresa que empezó ese proceso de estandarización y que está logrando transiciones de rotograbado a flexografía de una manera transparente, logrando, si ustedes se fijan, una calidad muy interesante. Y no es por el objetivo de calidad, es como yo logro la estabilidad, consistencia, colores a velocidad de producción. El resultado de calidad se va a ir dando y se va evolucionando. Tengo una frase que también tengo muchos amigos, hay muchos, sí. Hasta para ser malo hay que ser consistentemente malo, ¿cierto? Porque al menos mantienes la misma calidad y la misma expectativa en tus clientes, y no vas a pasar de imprimir regular a imprimir estandarizado en un día. Es un proceso, es un camino, y ese camino lo tienes que ir dando pasito a pasito, y no vas a llegar a esta calidad en una primera impresión. Vas a necesitar entrenamiento, vas a necesitar desarrollo de los elementos, apoyo de los proveedores, apoyo de la tecnología para llegar a ese punto, ¿no? Entonces la estandarización es una necesidad ya para las marcas. Cada vez vemos el tema de
estándares de color digitales, las pantoneras digitales, tenemos que llegar a ciertos estándares, ¿cierto? Y esa información ya se empieza a comunicar digitalmente entre prensas, ya vemos métodos de inspección de evaluación en línea que nos ayudan a controlar que estemos en esos rangos y lograr ese tipo de resultados que nos están pidiendo cada vez las marcas para ser competitivos. Los que no logremos esa estandarización, cada vez vamos a sufrir más para lograr la satisfacción de nuestros clientes y definitivamente que ahí se viene la pérdida de rentabilidad, porque manejar problemas, variaciones en producción, estar subiendo, bajando color, ajustando tinta, cosas que nunca vemos en Latinoamérica, ¿cierto? Estar ajustando color, estar bajando a limpiar planchas, etcétera, etcétera, es un tema que vale mucho dinero. ¿Cuánto vale un minuto de prensa? ¿Cuánto vale una hora de prensa? En Latinoamérica el promedio que tenemos estudiado va desde $600 a $1,200 la hora. ¿Cuánto nos vale una prueba de color? Una prueba de color nos puede valer $15. Nos puede valer un minuto de prensa no tener una prueba de color. ¿Hace sentido la estandarización? Claro que hace sentido. Tenemos que entender muy bien esas variables para aprovecharlas de la mejor manera y generar el impacto deseado. Pero hay que hacerlo con una dirección clara de los objetivos, medición de las variables y el conocimiento, que obviamente ahí creo que la parte de conocimiento, capacitación de los empleados, el FIRST, las bases de conocimiento, generar esos ciclos de entrenamiento, esos procesos de crecimiento tecnológico de conocimiento dentro de los diferentes niveles de nuestros empleados, es estratégico en Latinoamérica y tenemos que apoyarlo nosotros como fabricantes de tecnologías, las asociaciones, ¿cierto? Pero también los dueños se tienen que apoyar y tienen que darle las herramientas a sus empleados para lograrlo. Sí, porque al final del día, digo, por ejemplo, en tu caso, Carlos, los equipos con alta tecnología no solucionan el tema si no se empieza por algo muy sencillo, ¿no? Empezar a medir las cosas. Y por ahí se empieza al final del día, ¿no? Ahí, en tu experiencia. Definitivamente medir ayuda, ¿no? Y la tecnología ayuda más, ¿no? Complementando tu comentario inicial, es ser malo cuesta, ¿no? También ser bueno cuesta. ¿Dónde queremos estar, no? Con muchos de los clientes la pregunta siempre es ¿dónde estamos y dónde queremos estar, no? El mercado es muy variable, cada vez hay más oportunidades de nuevas aplicaciones, nuevos negocios, desarrollar nuevas cosas. Pero el que no esté bajo un esquema de estandarización, no solo en la impresión, sino en todo un flujo de trabajo completo, pues es difícil a veces abrir esas oportunidades, ¿no? Pero es increíble que los clientes, bueno, no quiero decir que todos, hay muy buenos, no ven esa parte de oportunidad porque hay, como en México decimos mucho, la ceguera de taller, ¿no? Es otro concepto que se escucha mucho y en lo personal pues nunca me ha gustado, ¿no? Pero personalizar cada flujo de trabajo no tiene que ser igual al de al lado, ¿no? Entonces eso es lo que te hace diferente a los demás. Estandarizar cuesta en el lado positivo porque tienes que invertir en tecnología, desde medir, comprar instrumentos, capacitar gente, certificar, ¿no? Unirse a estas partes de ISO, incluso, por ejemplo, hay segmentos donde la misma industria te obliga a cumplir con ciertos estándares normativos de calidad, etcétera, y eso cuesta, pero es preferible estar ahí en ese flujo, ¿no? Porque puedes lograr más cosas, ¿no? El tema que yo veo es que a veces por la cultura que tenemos, el avance que puedas lograr en certificar impresión, certificar preprensa, certificar color, pues a veces si no hay el compromiso, si no hay el seguimiento, se pierde, ¿no? Y es por eso que digo que cuesta, ¿no? Entonces hay que tener una visión muy clara, como bien lo dices, un seguimiento y una supervisión para que esto, lo importante no es llegar, ¿no? El tema es cómo lo mantienes y esa creo que es la clave de la estandarización, ¿no?
Sí, llevarlo en la dirección correcta porque pues, cada empresa imprime totalmente diferente, opera totalmente diferente, son trajes a la medida. Jaime es de los pocos técnicos que están certificados en nivel 3 en FIRST y me encanta tener charlas con él porque de repente la gente que ya tiene un poco de tiempo aquí en esta industria piensa que el tema de la certificación es un tema que solo se da a quienes tienen grandes equipos, tienen todo un flujo de trabajo completo y que tiene grandes cuentas. Y creo que ahí hay un mito muy interesante que hay que derribar, porque el FIRST, en este caso, es una guía que ayuda a todos. Y a mí me gustaría escuchar, Jaime, porque tú tienes una opinión muy certera sobre esto por tu experiencia y porque eres un técnico certificado en FIRST. Sí, dentro de Miraclon tomamos la decisión, empezando por Latinoamérica, de certificar todo el grupo técnico en FIRST. Entonces todos mis técnicos son certificados en FIRST. Primero porque sabemos que el conocimiento es muy empírico en Latinoamérica. Todos tenemos aprendizaje de planta, todos tenemos aprendizaje de piso, que es muy bueno, pero ahí siempre hay detallitos que se nos escapan, siempre hay detallitos que asumimos que sabemos, pero cuando vamos a las bases de la teoría pasamos por alto. Entonces lo primero que pensé cuando retomamos este tema de la cercanía con la FTA en Estados Unidos es necesitamos certificar al equipo y empezarle a dar las bases, que todos hablemos lenguajes comunes, que todos entendamos los principios técnicos estándar de la flexografía desde el mismo punto. Hay evoluciones, hay autoestandarizaciones que se hacen dependiendo de sustratos, condiciones, prensas, etcétera, etcétera, pero tenemos que dar muy buenas bases. Alguien que tenga bases fundamentadas, rocas sólidas abajo, puede crear castillos arriba, ¿no? Entonces, ese conocimiento fuerte de las tecnologías, de las bases de la flexografía, de cada uno de los elementos, nos da bases más interesantes para apoyar a nuestros clientes. En particular en Miraclon vendemos placas, pero la placa no es el producto, siempre el producto es el impreso, la flexografía, ¿cierto? Es el sustrato. Entonces, ¿cómo yo puedo apoyar con el conocimiento, obviamente muy fuerte en placas, a desarrollar mejores productos, más eficiencias, mejores desarrollos, performance, etcétera, etcétera? Eso llevó a nuestro equipo a un nivel adicional dentro de la compañía que fue reconocido y ahora todas las regiones de Miraclon en la parte técnica están certificados en FIRST debido a este mismo tema, ¿no? Queremos generar que ese conocimiento y esas buenas bases no solo sean de un grupito, sino sea a nivel general como compañía. Obviamente ese concepto lo veo muy bien aplicado en algunas compañías de Estados Unidos, ¿cierto? En Latinoamérica todavía estamos aprendiendo este proceso, pero qué interesante sería poderle dar una muy buena capacitación a nuestros empleados cuando entran, sea el de prensa, sea el asistente de montaje, sea la persona de calidad, que tuvieran un entrenamiento base de la flexografía estándar, que yo lo pueda llevar a un programa de entrenamiento que ya sé que todos en la compañía tienen un conocimiento básico, interesante de todo el tema y concepto de la flexografía. Porque nos encontramos cientos de veces un prensista que no sabe qué es lineatura, un prensista que no sabe o que habla, no, el piso de la plancha es muy alto, es muy bajo, o el hombro está delgadito, o tolerancias, o cosas, etcétera, ¿no? No saben de color, no saben qué es un RIP, no se sabe qué, o el de preprensa que no sabe qué es una cinta de montaje, o cuál es la dureza, cómo influye la dureza. Entonces, cuando damos esas buenas bases de conceptos a todos, no solo preprensa y prensa, a los que hacen la limpieza de los anilogs, a los que evalúan la calidad del impreso, a los de ventas,
les estamos dando herramientas para que entiendan mejor el proceso y puedan hablar con mayor capacidad de cómo influir positivamente en el resultado final. Eso para mí es estratégico y lo recomiendo al 100%. Muchas gracias. Aquí veo muchas caras conocidas también de amigos. Me gustaría lanzar una pregunta, a ver quién se anima. Si no, igual cualquiera de ustedes la puede contestar, Jaime, Carlos. ¿Cuál es hoy el costo más caro de la no estandarización que muchas empresas todavía no están viendo? Me gustaría saber si alguien nos quisiera dar su opinión, porque finalmente esto es un diálogo y es que podamos retroalimentarnos desde allá para acá. Gracias. Hola, sí se escucha. Buenas Perfecto. tardes, muy interesante. A mi juego me llamaron, me trajeron muchos recuerdos cuando fui a mi primer pie de máquina y me dicen en una provincia en San Juan, en Argentina todavía estaba, y me dicen, estos hacían bolsa camiseta y ahora vamos a imprimir la foto de la Pascualina. Bueno, ¿no? Pues, en fin, que creo que eso fue parte bien radical para la evolución. Desde mi punto de vista, y que no tengo hijos naturales, pero sí hijos en los anaqueles, donde la mayor traba veo, y creo que hay oportunidad, hablando de estandarizar, y cuesta mucho, es en la parte de preprensa. Porque ahí es donde digo yo, es donde podemos levantar la mano y observar, no estar en máquina y esa pena de decir, lo tengo que levantar. Entonces, desde mi punto de vista, y ya con 34 años recorridos y vistos buenos, y crecer la flexografía, porque sí, y desde ya capacitar. Justo aquí le platicaba a Cristian mientras, recuerdo otro pie de máquina en el Paraguay, en la época, wow, vamos a imprimir a 8, ¿no? Con 8 estaciones de color. Buenísimo. Atorados, bueno, no voy a decir marcas, pero bueno, en ese entonces cuando la panificadora, que aquí no nos trae mucho, compra a una panificadora en el Paraguay, empezamos a creer, estábamos todos atorados. Me lleva el dueño de la imprenta, me dice, señorita Patricia, ¿qué podemos hacer? Perdón, no me presenté, Patricia Christensen, dentro de la industria, aquí soy Patti. Y a mí así le dije, ¿sabe qué? Capacita a su gente y luego venimos para el pie de máquina. Y así. Pero eso es donde veo oportunidad, desde ya toda la evolución de placas, pero a veces digo, high definition, punto estocástico. Te miran así como diciendo, ¿qué quieres? Entonces, sin duda la capacitación, que es parte de lo que me permitió México ir sembrando, y espero todavía unos años más, y sí soy muy creyente, pues allá, hueco grabado, sí muchos hemos pasado a la flexografía. Así que, mi granito de hoy. Muchas gracias, Cristi. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Voy a tirar directo la flecha. No, creo que hay un tema muy interesante ahí, y es que estandarizar sí se puede. Antes, digo, todavía hay muchos que lo dudan. ¿Se puede estandarizar? Sí se puede. Hay ejemplos claros en todo tipo de compañías. En Latinoamérica lo estamos viendo nuevamente. Por ejemplo, estos son ejemplos interesantes. Aquí tengo otro ejemplo de coimpresiones, donde hicimos todo un proceso de estandarización en vivo con clientes, mostrando cómo el proceso de caracterización, estandarización e impresión por números nos lleva a resultados reales, visibles, palpables, ¿no? Entonces, primero la estandarización sí se puede, ¿no? No es un mito, no es un unicornio, sí existe. Y podemos hacer esto. Entonces, hicimos un proceso muy interesante, pero nuevamente no lo hicimos solos. Tuvimos una cantidad de partners, ¿cierto? Prensas Bobs, tuvimos tintas de Sun Chemical, diferentes manejadores de colores, GMG, Hybrid, etcétera. Entonces, hicimos todo el proceso para hacer una impresión estandarizada por números y mostrar en vivo y en directo todo esto que sí se puede.
Este setup de máquina nos tardó, hacíamos la tecnología que tiene la última tecnología de la prensa de Bobs, que tiene el cambio automático. En menos de 14 metros ya teníamos un trabajo listo para aprobación. Entonces se puede hacer, es rentable, la tecnología nos ayuda a ser muy eficientes, pero esto se puede hacer incluso en máquinas más viejitas. Tenemos un caso muy lindo de Uruguay, que ganó uno de los premios de flexografía de los Graphic Flexo Innovation Awards hace 2 añitos y medio, en una Uteco Onyx de 10 años haciendo heptacromía, sin problema, haciendo heptacromía a alta calidad. No necesitas hacer la superlineatura, pero necesitas ser estandarizado. Y ese resultado trajo consigo una conversión de impresión de rotograbado que hacían de Asia a Uruguay y logró capturar la atención de la marca y hacer toda la conversión. Entonces, esos resultados valen la pena y pagan, y las marcas se convencen que sí se puede hacer. Ejemplos tenemos montones. También me pudiera quedar aquí hablándoles de ejemplos por todos lados. Sí, bueno, tienes razón, al final del día esto es un negocio y tiene que ser rentable y eficiente. Y voy a lanzar otra pregunta aquí para que alguien nos pueda hacer una aportación. ¿La certificación realmente cambia cultura o solo cambia el conocimiento de cómo se hacen las cosas? Alguien que nos quiera dar su punto de vista sería fantástico. Por allá atrás. La certificación realmente te da el conocimiento. Te dice que sabes, tienes tu certificado y dices, bueno, soy certificado, yo sé hacerlo. Pero lo más importante es realmente aplicarlo. Si no lo aplicas, no demuestras ese conocimiento, se queda en un papel y se acabó. Claro. Carlos, ¿qué opinas? Puedo complementar todo lo que acaban de mencionar y creo que desde el área de preprensa, muchos años estuve en preprensa, grabados, montaje, impresión, ventas y creo que, bueno, más bien es una parte la impresión, es una parte la preprensa, pero desde una vista muy general, como lo dijo el señor, puedes tener la certificación, pero si no logras mantener ese control, esa repetición, se pierde confianza, se pierde dinero, se pierde tiempo. Y para mí una estandarización no solamente, vuelvo a repetir, en la parte de impresión, ¿no? Es la parte más importante, creo, porque es donde se genera más costo y tiempo, pero todas las áreas deben de ir sincronizadas con este proyecto de estandarización, porque podrás tener la mejor prensa, podrás tener la mejor placa, podrás tener los mejores flujos de trabajo de preprensa, los mejores software. En ciertas áreas podrás tener al mejor operador, pero si no hay una continuidad, no hay una sincronización, en algún punto se rompe el flujo de este buen proceso y terminas mal. Terminas mal con el cliente, terminas frustrado, termina el trabajo en la basura o el indicador más importante, los rechazos de calidad, ¿no? Entonces, para mí es un todo, es un general, desde una vista aérea en un negocio, ¿no? Entonces, y como dueños de empresas, me imagino que todos quieren ganar dinero al final, ¿no? Entonces, si hay que invertir, hay que desarrollar, hay que capacitar, hay que mantenerlo, porque el objetivo al final de cuentas, pues es una rentabilidad para el negocio, ¿no? Entonces, creo que es muy general, ¿no? Gracias, Carlos. Y bueno, Jaime, a mí me gustaría preguntarte, igual Carlos, sería complementarla entre los dos, pero va para los dos. La pregunta es, si una empresa quisiera comenzar hoy, ¿cuál sería el primer paso urgente en un tema de estandarización? El cambio tiene que ser bien, nuevamente, si la cabeza está clara, yo creo que es más fácil empezar de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. Entonces, si la cabeza está clara y entiende el objetivo y ponen un objetivo claro y definido de la compañía, empezar a alinear los procesos genera la cultura, ¿cierto? Esa estandarización crea cultura, crea conocimiento, crea análisis y crea repetitividad de proceso.
¿no? En algunos de los procesos, nosotros, por ejemplo, cuando vamos a implementaciones de heptacromía, decimos los 10 primeros trabajos de heptacromía te hacen entender el concepto al operario. Del 10 al 30 te crean costumbre en el proceso y del 30 al 100 te crean cultura. Entonces necesitas entender que esa estandarización es un proceso, lleva tiempo, requiere nuevamente claridad en los pasos, alineación de las variables, entender ese proceso y hay que invertir en esos procesos de medición, control, estandarización. La tecnología, como lo has dicho, Carlos, ayuda muchísimo. Las nuevas tecnologías te hacen la vida fácil, mucho más fácil, y obviamente productivamente son muy interesantes. Entonces ese sería como el paso que yo haría, y definitivamente apoyarse con los proveedores estratégicos, porque tenemos mucho conocimiento que podemos compartir, que podemos apoyar. Nosotros somos, vamos a decirlo, benchmark andantes, recorremos muchas plantas y vemos las mejores prácticas de todas las plantas y podemos compartirles mejores procedimientos, mejores ideas para optimizar cada uno de sus procesos. Entonces, en esa parte tenemos la capacidad de ayudarlos, guiarlos y apoyarlos en todos esos procesos de entrenamiento y optimización. Sí, creo que ese es un factor bien importante. De repente se pierde esa visión de que los proveedores de marcas efectivamente entran todos los días a diferentes casas, ven diferentes procesos y al productor cae, como dices, en esa ceguera, ¿no? Dice, yo sé cómo hacer las cosas, que al final del día están produciendo dinero, están trabajando, pero sí, creo que un secreto es apoyarse precisamente en tu proveedor, porque al final del día pues es el que tiene la oportunidad de tener diferentes visiones, ¿no? Diferentes puntos de vista, ¿no, Carlos? Definitivamente esto inicia en la visión clara de la compañía y, como lo dije hace un momento, a dónde queremos ir, ¿no? Dónde queremos estar y tener un plan dentro de esa visión, un plan con objetivos que sean a corto, mediano y largo plazo, porque esto no se logra en un tiempo corto. Y cuando no se ponen estos objetivos en tiempo y en forma, a veces muchas compañías desisten, ¿no? Botan el proyecto porque se genera frustración, porque no hay el resultado que se esperaba, ¿no? Muchos lo esperan que sea inmediato, ¿no? Y es increíble que esto siga pasando porque, como bien lo mencionan, todo evoluciona, ¿no? Y los proveedores, obviamente, todos evolucionamos, entonces todos tenemos herramientas para ayudar a nuestros clientes. El tema es que ellos se dejen ayudar, ¿no? Y que nos permitan, pues, ser parte de esa operación, ¿no? Porque también como fabricante puede ser hasta frustrante que digas, tengo la mejor tecnología y que no sea aprovechada. Y lo mismo le pasa al del papel, le pasa al de la tinta, le pasa al del Anilox, le pasa al del software. Entonces, si no hay esta visión y ese compromiso, por más estandarización que intentes hacer, va a ser frustrante, ¿no? No hay que tener el conocimiento de todo, ¿no? No puedes saber todo, pero hay que tener el teléfono del que lo sabe. Sí, zapatero a tu zapato, como decimos también, y te digo, si la visión está clara, cada quien como responsable de todas las áreas va a hacer su trabajo, ¿no? Pero sí tienes que estar vigilando, tienes que estar supervisando, y muchas de las cosas que también suceden y que son parte de esa frustración es que cuando la gente siente que empiezan a medirlos, que hay que llenar reportes y que hay que cumplir además, creo que de las cosas que peores han sucedido en una compañía es, hay auditoría tal día, y lo ven como algo muy malo, muy frustrante, y al contrario, yo siempre en su momento le decía a mi gente, ¿no? Véanlo como un área de oportunidad que los clientes nos dan, porque desde un punto externo, o sea, fuera de la caja, nos vienen a decir cómo hacer las cosas. Y no cómo hacerlas como tal técnicamente, sino lo que esperan de nosotros. Y si logramos cambiar esa mentalidad, las cosas fluyen, ¿no?
pero hay que dejar que fluyan y no ser como nosotros mismos, juez y parte, y hoy no, hoy sí, hoy me conviene, hoy modifico, hoy modifica la curva, hoy modifica el tiempo, y eso pasa. A mí me ha tocado y he tenido la oportunidad de visitar plantas, hay unas impresionantemente bien controladas y no necesitan demasiada tecnología, como lo decías, ¿no? Hay compañías que tienen robots, hay quienes no, pero los resultados se ven desde que incluso cómo llegas a una planta, cómo te reciben, cuando ves el orden, la limpieza, cómo ves los equipos, cómo tienen organizados sus productos terminados, sus materias primas, y de ahí te das cuenta que ya hay una cultura, y cuando no la hay, ¿no? Entonces, como proveedores creo que nos toca apoyar mucho, pero sí la clave es si existen dueños de compañías, pues que nos permitan ayudarlos, ¿no? Que dejen que interactuemos con ustedes, no pasa nada, no se ventila información, no hay un juicio, al contrario, hay una buena intención de ayudar para que toda la industria crezca a la par, ¿no? Sí, ahorita me llamó la atención, Jaime, que dices que no hay que saberlo todo, pero hay que tener el teléfono de quien lo sabe, ¿no? Nosotros en la FTA tenemos un eslogan que dice, acércate a los que saben. No es que los que estamos dentro de la FTA lo sepamos todos, sino que los que componen la FTA, que son todas las empresas de marca, realmente tienen esa experiencia. Y de repente también dar el seguimiento, como comentaba el compañero, no solamente certificarte, ¿no? Tener el libro FIRTS y tenerlo en el anaquel, no tenerlo en la oficina, ¿no? Ese libro debe de estar, yo digo, siempre tiene que estar en prensa y tiene que estar lleno de tinta, porque es el que, cuando tengas una duda, pues tienes que asistir a él, ¿no? Si hay una discusión entre el de grabados y el de prensista, bueno, hasta te sirve como para ver quién tiene la razón, porque hasta como arma blanca, pero finalmente es para poner en línea las cosas y tiene que estar ahí como un herramental, ¿no? Sí, definitivamente hay que lograr esa cultura y esa comunicación entre diferentes roles para ese objetivo. Y nuevamente, el objetivo de ustedes como impresores es el mismo objetivo de nosotros como fabricantes, y es sacar la mejor impresión posible y más rentable para ustedes y para nosotros y para los consumidores también, ¿no? Entonces todos tenemos el mismo objetivo, en eso no hay duda. Tenemos que trabajar en conjunto y seguir desarrollando cosas y seguir desarrollando ideas. Hasta para innovar se necesita apoyo, ¿no? Entonces innovar en soluciones, en formas, en sustratos, etcétera, etcétera, para los nuevos desarrollos, para agarrar nuevos clientes, para llegar a otros mercados, para entender cómo están imprimiendo. De pronto si voy a exportar a Estados Unidos, a Canadá, a Jamaica, etcétera, todo ese conocimiento de mercado, de regiones, etcétera, lo tenemos como marcas, y ahí en todo ese conocimiento que tenemos podemos ayudar mucho. Nosotros, y hablamos aquí los dos que estamos con Miraclon y Bob's, tenemos un relacionamiento muy cercano precisamente por eso, porque vamos en proyectos donde vamos con el mismo objetivo de desarrollar la visión del cliente. Y nos va extremadamente bien, porque todos vamos a ayudar, ¿no? Entonces, este es un proceso que hay que seguir y bueno, estamos empezando, ¿no? Sí, así es, por algún lado se tiene que empezar, ¿no? Finalmente. Bueno, el tiempo se agota y antes de dar cierre para este diálogo, igual me gustaría saber si hay alguien de aquí de los que nos acompañan, si tienen alguna pregunta, algo con lo que quieran enriquecer el tema, sería fantástico. Aquí hay un convertidor, ahí hay otro. Allá hay levantaron otro. la mano. Ok, muchas gracias. Muy buena exposición. No sé si coinciden conmigo. Más allá de la tecnología que puedan tener en los equipos, entonces es claro que tienen que hacer inversión en el personal, en una parte o en gran medida, y en los directivos cambiar justamente la cultura, porque entiendo lo que dicen. Las ideas a veces están en 2, 3... y si se van a otra compañía o incluso si mueren, ahí viene en decadencia la empresa. No sé si estén de acuerdo. Totalmente de acuerdo y lo menciono un poco, ¿no? Viene la dirección, visión y cómo lo haces y cómo lo aterrizas y cómo lo mantienes, ¿no?
parte de la estandarización va de la mano toda la parte de los sistemas. Y no me refiero a sistemas, flujos de trabajos digitales, sistemas de gestión de la calidad o sistemas que logres tener documentada todo el conocimiento y la experiencia de la gente, porque creo que en Latinoamérica hay una mala costumbre que a veces no hay la formalidad de la gente en el área operativa y lo que logras avanzar se pierde. Pero si está el documento, si está el procedimiento y está súper revisado y actualizado, persona que venga con aptitudes básicas, puedes lograr repetir y avanzar, ¿no? Entonces, sí es un trabajo a todos los niveles y en todas las áreas, ¿no? Hay una estadística que me causó mucho interés, que precisamente la compartieron en la FTA hace poco, de las personas que salen de la flexografía, particularmente los jóvenes, 60% de que sale no vuelve a la flexografía, se va a otro tema, 60%. Entonces quiere decir que ese conocimiento, si no lo hacemos de la manera adecuada a las personas que se quedan, se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo. Entonces es extremadamente importante capacitar e invertir en esa capacitación. Y otro punto extremadamente importante que justo hablaban en la FTA también en Milwaukee hace una semana es en ese proceso de capacitación hay que darle la oportunidad al empleado del error. Del error se aprende mucho más que del éxito. Entonces, cada error en todos los cargos, asistentes, operarios, gerentes, tienen que tener esa capacidad, esa flexibilidad de aprender de los errores y de tener esa capacidad de poder corregir su curso y su capacidad de aprendizaje de ese tipo de situaciones. Entonces, los invito obviamente a que piensen mucho en esos procesos de entrenamiento, en esos procesos de capacitación, en esa latitud de error que le vamos a permitir a los nuevos para que aprendan, para que desarrollen su conocimiento y para que eleven su capacidad al siguiente nivel. Sí, así es. Complementando lo que están diciendo, desde la perspectiva de nosotros como una asociación técnica, viéndolo también desde el tema académico, una situación con la que nos topamos nosotros todos los días, inclusive academias como la Estampa Academia, es que a la hora de invertir, el tema del factor dinero no es el verdadero factor, es el tiempo. Realmente tiene que existir una mecánica, una logística para una planeación adecuada para que los empresarios, los directivos o quien tenga la responsabilidad de poder generar un rol adecuado para darles el tiempo necesario a sus elementos para capacitar. Realmente este es un factor increíble, no es lo que te cueste el taller, no es lo que te cueste el workshop, no es lo que te cueste el curso, las certificaciones, es el tiempo, porque normalmente los empresarios invierten esto en sus elementos más efectivos, en el elemento que vale, digámoslo de esta manera, que dicen vale la pena capacitarlo, y es el gallo, es el líder que lleva y saca todos los temas en planta, entonces se quedan, esa parte también es muy interesante de análisis con lo que nos hemos topado, es complejo, más no complicado, es una cuestión que hay que entender. Bueno, me gustaría complementar algo ahí también de acuerdo a mi experiencia de lo que he tenido en el mercado, y dentro de esta gran evolución muchas de las decisiones, sobre todo de los que invierten, ya no son tan técnicas, son más estratégicas y va mucho enfocado dentro de la visión, es para cuándo, o sea, el tiempo, cómo, con qué recursos, a dónde queremos ir, ¿no? Entonces, a veces esas decisiones, y lo vemos desde este lado, ¿no? En la tecnología es a dónde quieren llegar con nuestras soluciones, pero qué viene detrás. Porque a veces, y a lo mejor se va a escuchar muy mal, pero a veces es preferible no vender un super equipo porque sabes que no hay un perfil detrás de que lo va a explotar y que lo va a retar y que lo va a llevar al mejor punto, ¿no? Y otro punto que eso sí es muy personal y pues tuve gente a cargo y todo, y siempre yo le decía a recursos humanos, evalúame el puesto y la persona,
porque a veces la persona no es la correcta para el puesto, o a veces el puesto no es el correcto para la empresa, ¿no? Y ahí es donde también se pierde mucho recurso humano, porque pues no está perfilado correctamente, y por más inversión que hagas en capacitación y entrenamientos y certificaciones, pues al final de cuentas la gente no se queda, ¿no? No era el tiempo. Y entonces, y el puesto, pues a veces que la misma burocracia en las compañías, pues hay puestos que en vez de hacer fluir la información, los recursos o los herramientales, pues se vuelve más burocrático que otra cosa, ¿no? Y entonces, y al final de cuentas, esto me lleva a otra cosa que se me vino a la mente, es cuando desde el área comercial uno va y busca un cliente, pues lo primero que te preguntan es, ¿cómo lo haces, no? Pero no cómo lo haces, explícame lo bonito, ¿cómo me lo haces documentado? ¿Dónde están tus certificaciones? ¿Dónde están tus procesos? ¿Quién gestiona la calidad? ¿Quién gestiona la producción? Y ahí es donde a veces dices, ay Dios, entonces sí me van a medir, sí se van a fijar en lo que yo hago, y no solo en la impresión, sino en acabado, e incluso hasta cómo cotizas, cómo tienes tu área administrativa, auditan tu área de cobranza, o sea, es mucho más allá del tema, ¿no? Entonces, esta evolución pues nos lleva a sistemas, nos lleva a control, nos lleva a infinitas cosas, ¿no? Por eso cuesta. Así es. Bueno, esto es un tema muy interesante, de ahí nos podemos agarrar y aquí podríamos estar en tiempo indefinido, y más porque nos encanta estar en este tema. Y claro, nos encanta el chisme, y porque estamos enamorados de esta industria, si no, no estaríamos aquí, finalmente. Y no me queda más que agradecerte, Jaime, Carlos, por participar, por estar aquí conmigo, con toda la gente. Agradecerles a todos, ¿no? Claro que sí, a todos ustedes su asistencia. Jaime. Siempre un placer. Sí, gracias. Y bueno, me gustaría cerrar con un pequeño, no quiero equivocarme, entonces la verdad es que sí lo voy a leer textual. Creo que la flexografía mexicana ya no necesita solamente más inversión, necesita más disciplina técnica, necesita dejar de depender del talento aislado para comenzar a construir inteligencia industrial. Porque estandarizar no significa uniformar, estandarizar significa volver predecible la excelencia. Quien siga trabajando sin parámetros competirá por precio, quien aprenda a trabajar con estándares competirá por confianza y calidad. Y en los mercados modernos la confianza es el activo comercial más poderoso. Les agradecemos mucho su presencia, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Pues muchas gracias. Creo yo que fue un tema desarrollado muy bien, y me gustaría comentar cómo muchos de los temas que estamos viendo en estos días se relacionan unos con otros. Se mencionó los recursos humanos. Ayer tuvimos una plática sumamente interesante de recursos humanos. Se menciona, y esa es mi opinión humilde, estandarizar bien puede ser una muy buena forma de innovación. Mañana vamos a tener el día dedicado a innovación, y el sábado vamos a hablar de los emprendedores, que seguramente esto que hemos comentado aquí, que han comentado aquí, es oro molido, ¿no? Porque esta es experiencia de gente con muchísima trayectoria, es el conocimiento destilado de muchos años, desvelos, frustraciones, etcétera, etcétera. Y es información que los asistentes a Expográfica pueden venir a platicar, a recibir, a conversar, etcétera. Entonces creo que eso le añade muchísimo valor a nuestro evento. Y me gustaría entregarles estos reconocimientos, Carlos, agradeciéndole mucho su tiempo que le dedicaron por acá a enriquecer nuestra Expográfica. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Ni en la escuela me gané uno. No, yo la voy a poner junto con el del kinder. Conste, ¿eh? Gracias. Sí, gracias. Y vamos aquí a la foto. Y espero que esto sea el inicio de una colaboración muy larga, de compartir mucha información a los asistentes de Expográfica y en otros eventos al futuro que haremos de Anidigraf.